Hola, me llamo María y aquí estoy para compartir el libro de Dejar ir, el camino de la liberación del Dr. David Hawkins, con el prólogo de Enric Corbera. Tan solo requiero que estemos presentes, con una mente abierta, receptiva y un corazón dispuesto a liberar y a recibir amor y paz interior, amar, perdonar y dejar ir, aquí y ahora. Este libro está dedicado a la eliminación de los obstáculos al ser superior en el camino de la iluminación. Antes de comenzar, te voy a pedir que busques un lugar tranquilo, cómodo, donde puedas aquietar tu mente, relajar tu cuerpo y permitirte estar en el aquí y el ahora. Presta atención a tu respiración, a tu sentir y a cada palabra de este libro tan sanador y liberador de David Hawkins. Dejar ir, el camino de la liberación. Santifiquemos el principio de este libro con afirmaciones de Louise Hay acerca de dejar atrás tu pasado. Nos dice: hoy empiezas a desprenderte de cosas, a dejar de culpabilizar, a perdonar y a seguir adelante. Y ahora mírate fijamente a los ojos. Visualízate que estás frente a un espejo. Vamos a hacer una grabación nueva de creencias y afirmaciones positivas. Di estas afirmaciones en voz alta, detrás mía. Estoy dispuesto a dejar ir, suelto, dejo ir, libero toda mi tensión, libero todo mi miedo, libero toda mi ira, libero todo mi sentido de culpa, libero toda mi tristeza, libero mis viejas limitaciones y creencias, libero y me quedo en paz. Estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con el proceso de la vida, estoy a salvo. Puedo dejar ir. Y ahora pregúntate: ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo remordimientos?
¿Con quién estoy enfadado? ¿Qué es lo que estoy intentando evitar? ¿Por qué creo que esto puede salvarme? Siente que se abre una nueva puerta para una década muy sanadora, en la que sanas aquello que no habías entendido en el pasado. Estás en pleno proceso de descubrir todas tus increíbles habilidades y estás aprendiendo a conectar con esas partes de ti mismo que tienen las respuestas y que están para guiarte de la mejor manera posible. Visualiza que esta nueva puerta se abre y que la cruzas para encontrar la sanación de infinidad de maneras, puesto que cada persona la interpreta a su modo, a su manera. Unas personas tienen problemas físicos que requieren tratamiento, otras necesitan sanar su corazón, mientras que otras necesitan sanar su mente. Hemos de estar abiertos y receptivos a la sanación que necesita cada persona. Abrimos la puerta de par en par al crecimiento personal y la cruzamos sabiendo que no corremos ningún riesgo. Y es cierto, que así sea. Gracias, gracias, gracias. Y ahora una respiración profunda y comenzamos con el prólogo de la edición en castellano a cargo de Enric Corbera, que nos dice: conocí la obra del Dr. Hawkins allá por el año 2002. Tuve que encargar los libros para que me los trajeran de América Latina. El primero que tuve en mis manos fue El poder contra la fuerza, que me impresionó y me enseñó la importancia de valorar la influencia y el efecto de las distintas emociones en el cuerpo a través de la kinesiología. Hacia el año 2000 yo estudiaba precisamente la ciencia de las emociones en el cuerpo y su importante relación con las enfermedades. Estaba desarrollando un seminario llamado Curación Emocional, en el que aplicaba las enseñanzas de un curso de milagros. Este nuevo libro de Hawkins, Dejar ir, el camino de la liberación, me recuerda muchísimo lo que yo pretendía hacer en mi vida con relación a las emociones. Y con un curso de milagros, pues desarrolla magistralmente cómo abordar las emociones, cómo valorarlas y cómo afectan al cuerpo. Una de las cosas que más me gusta es la aclaración de que para poder sanarnos necesitamos un nivel de conciencia que él valora en 200, y su observación de que las creencias de cada uno limitan el desarrollo de la conciencia e impiden sanar la mente y el cuerpo. Desde hace años vengo diciendo algo parecido, que para sanar antes se debe curar la propia percepción, elevar el nivel de comprensión, es decir, de conciencia, y pasar a la acción. Leer este libro ha sido un placer. Es una obra maravillosa que puede ayudar a todo aquel que quiera liberarse de emociones y creencias tóxicas y tomar conciencia de cómo vive en relación con sus emociones. Me maravilla su forma de abordar el concepto de dejar ir. Es una rendición, una renuncia a la lucha. No porque no te sientas capaz, sino porque sabes que luchar solo te sirve para desgastarte y morir. Dejarnos ir es entregarnos al poder supremo.
el único que sabe lo que es mejor para nosotros y cuáles son los dictados de nuestra alma. Dejarse ir es dejar que las emociones se reprimen inconscientemente, porque son políticamente incorrectas, porque así se está programado. Se expresan en la propia corporalidad para descubrir que intentan retener y que esconden. Dejarse ir es una expresión del perdón, como lo enseña un curso de milagros. Permitirse ver los propios juicios y condenaciones junto con las emociones que los soportan y entregarlos a la mente universal para que deshaga estos errores de la mente dividida. Un curso de milagros llama a este estado expiación, no la que paga los errores, sino la que los elimina. Pero para ello hay que rendirse, dejar de luchar, dejar de emplear la fuerza y utilizar el poder. Este proceso produce un cambio en nuestra mente, un cambio espacio-temporal que nos permite percibir las cosas desde un estado más elevado de conciencia, porque liberamos el poder que sustenta la conciencia del todo. Tomar conciencia del poder que nos alimenta, nos sustenta, nos da vida y es todo amor. Equivale a liberarnos del miedo y de todas sus emociones tóxicas que envenenan nuestro cuerpo y nos enferman. Dejar ir es un libro para todos, para terapeutas, para el ama de casa, para la persona que cree que tiene que haber otra manera, para quien siente que todos estamos interrelacionados y que lo que uno hace afecta a la unidad. Todo esto queda perfectamente resumido en las siguientes palabras de Hawkins. Es la presión acumulada de los sentimientos, o sea, las emociones, lo que provoca los pensamientos. Un sentimiento puede crear literalmente miles de pensamientos a lo largo del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en un recuerdo doloroso de los primeros años de vida, una pena terrible que se ha ocultado. Observa todos los años y años de pensamiento asociados a esos simples sucesos. Si pudiéramos entregar la sensación de dolor subyacente, todos esos pensamientos desaparecían al instante y nos olvidaríamos del suceso. Esto es lo que propone este libro, entregar las sensaciones físicas de este dolor emocional, dejar que se expresen y liberarlas, sin juicio y sin alimentar al ego, pensando que se nos exige un sacrificio porque tenemos razón. La lucha que Hawkins llama la fuerza es todo ego. El poder es todo espíritu y cuando sabemos diferenciarlo empieza nuestra liberación y sanación. Los acontecimientos diarios se viven de otra manera, pues se sabe que todo tiene su razón de ser y que al final todo se convierte en una experiencia de perdón. Dejar ir enseña que hay que dejar de proyectar la culpa en los demás, una máxima que un curso de milagro enseña por doquier. Tomamos conciencia de que todas nuestras proyecciones al final vuelven a nosotros y si las liberamos, nos liberamos. Este es el gran secreto para hallar la felicidad aquí en la tierra. Como dice Hawkins, en el libro dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y dejar que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Hay que entregar cualquier intento de modificarlo, estar en el presente y observarlo sin resistirnos a él. De esta manera se va sublimando y desaparece. Se trata de observar sin pensar, pues si pensamos
Anclamos la sensación al pensamiento y este se refleja en el cuerpo. Como dice el maestro Hawkins, los pensamientos no son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. Eso para mí es como un mandamiento. No paro de repetirlo a mis clientes y consultantes. Siempre les digo que dejen la mente libre de pensamiento sobre lo que están experimentando. Observen la sensación y dejen libre para poder liberarse de ella. La racionalización de todo lo que nos sucede es el primer paso para huir de nuestros sentimientos y emociones y enviarlos al inconsciente para que tarde o temprano se expresen en nuestra corporalidad. Por eso me gusta tanto este libro, porque sustenta magníficamente lo que un servidor viene explicando y enseñando en la formación que llamamos bioneuroemoción. Los libros del Dr. Hawkins y concretamente este ofrecen explicaciones magníficas y rápidas para ayudarnos a sanar. Dejar ir es una manera fácil de sanar, sin complicaciones, pues enseña a cambiar percepciones, en el fondo enseña el perdón. Querido lector, deseo que lo disfrutes. Enrique Corbera. Prólogo. Este libro proporciona un mecanismo que podemos usar para liberar nuestra capacidad innata de ser felices, tener éxito, salud, bienestar, desarrollar la intuición, el amor incondicional, la belleza, la paz interior y la creatividad. Estos estados y capacidades están dentro de todos nosotros. No dependen de ninguna circunstancia externa o característica personal, ni requieren creer en ningún sistema religioso. Ningún grupo o sistema posee la paz interior que pertenece al espíritu humano en virtud de nuestro origen. Este es el mensaje universal de todos los grandes sabios, maestros y santos. El reino de los cielos está en vosotros. El Dr. Hawkins dice con frecuencia: lo que estás buscando no es diferente de tu propio ser. ¿Cómo puede algo innato en nosotros, una parte integrante de nuestro verdadero ser, resultar tan difícil de alcanzar? ¿Por qué tanta infelicidad si fuimos dotados de la felicidad? Si el reino de los cielos está dentro de nosotros, ¿por qué a menudo nos sentimos como en el infierno? ¿Cómo podemos liberarnos del todo que hace que nuestro camino hacia la paz interior parezca tan arduo, tan inalcanzable? Es bueno saber que la paz, la felicidad, la alegría, el amor y el éxito son intrínsecos al espíritu humano, pero ¿qué pasa con toda la ira, la tristeza, la desesperación, la vanidad, los celos, la ansiedad y los pequeños juicios diarios que amortiguan el pristino sonido del silencio interno? ¿Existe realmente una manera de deshacerse del lodo y ser libre? ¿De danzar sin impedir la alegría? ¿De amar a todos los seres vivos? ¿De vivir en nuestra grandeza y cumplir nuestro potencial más elevado? ¿De convertirnos en un canal de la gracia y la belleza en el mundo? En este libro, el Dr. Hawkins ofrece un camino hacia la libertad que anhelamos, pero que nos cuesta alcanzar. Puede sonar contraintuitivo que tengamos que llegar a un lugar interno para dejar ir. Sin embargo, él certifica con su experiencia clínica y personal que la entrega es la vía más segura hacia la realización total. Muchos de nosotros hemos sido educados para compaginar lo mundano e incluso el logro espiritual con el trabajo duro,
para ganar el pan con el sudor de nuestra frente y seguir otros rigurosos axiomas heredados de una cultura impregnada por la ética religiosa. De acuerdo con este punto de vista, el éxito requiere sufrimiento, afán y esfuerzo. Sin dolor no hay beneficio, pero ¿qué hemos conseguido con todo ese esfuerzo y dolor? ¿Estamos verdadera y profundamente en paz? No. Todavía sentimos la culpa en nuestro interior. Aún somos vulnerables a las críticas ajenas. Queremos estar seguros y los resentimientos supuran. Si estás leyendo este libro, probablemente ya habrás llegado al final de tu capacidad de esforzarte. Quizás hayas visto que cuanto más tiras de la cuerda, más te engancha donde no quieres y más cansado y desgastado estás. Es posible que te preguntes, ¿no hay una manera más fácil, mejor? ¿Estoy dispuesto a soltar la cuerda? ¿Cómo sería recurrir a la entrega en lugar de al esfuerzo? Quiero compartir con vosotros mi experiencia. Yo era una persona muy formada y ya había probado muchos métodos para mejorarme de mí misma. A pesar del éxito profesional, tenía problemas físicos y emocionales que nunca se resolvían y con el tiempo alcanzaron un punto crítico. El encuentro con el doctor David Hawkins y sus escritos catalizó un inesperado y dramático efecto curativo. Al principio sentía cierto escepticismo. Había explorado diversos caminos espirituales, filosóficos y religiosos, con resultados incompletos o transitorios, y me aprisioné al estudio de Hawkins pensando, probablemente lo dejaré como el resto. Sin embargo, la buscadora que hay en mí dijo, echaré un vistazo. No tengo nada que perder, de modo que leí El poder contra la fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano. Cuando terminé el libro, tuve una profunda comprensión. Soy una persona diferente de aquella que empezó este libro. Esto ocurrió en el año 2003. Ahora, muchos años después, el efecto catalizador sigue funcionando en todos los ámbitos de la vida. En último término, lo que me convenció de la verdad de su obra fueron las transformaciones que se produjeron en mi propia conciencia física y sutil. Ocurrieron hechos empíricos que no podía negar. Me curé de una adicción que anteriormente me había sido imposible superar, a pesar de muchos intentos sinceros. Me liberé de diversas alergias, al pelo de las mascotas, a la hiedra venenosa, al moho, a la fiebre del heno. Pude soltar los sentimientos que había conservado durante mucho tiempo y fui capaz de ver los regalos ocultos en los diferentes traumas de mi vida pasada. Se aliviaron algunos miedos que había llevado conmigo toda la vida y un trastorno de ansiedad que había limitado severamente mi carrera y mi vida personal. Se resolvieron diversos conflictos internos relacionados con la autoaceptación y el propósito de vida. Estos grandes avances en los planos físicos y sutiles eran observables de manera concreta, no solo por mí misma, sino por quienes me rodeaban. Ellos se preguntaban, ¿cómo explicas esa transformación? Si ahora mismo te estás planteando esta pregunta, ¿cómo explicas esa transformación? Te sugiero que leas este nuevo libro, Dejar ir, El camino de la liberación. En él, Hawkins expone la práctica del proceso de transformación que experimenté leyendo sus obras anteriores. Dejar ir el camino de la liberación proporciona la hoja de ruta hacia una vida más libre para todo aquel que esté dispuesto a realizar el viaje. Si aplicamos los principios
descritos en este libro, nuestra vida cambiará para mejor. Estos principios no son difíciles de entender ni de poner en práctica. No cuestan nada. No se requieren atuendos especiales ni viajes a países exóticos. El principal requisito para el viaje es la voluntad de soltar el apego a la actual experiencia de vida. Como explica Hawkins, una pequeña parte de nosotros mismos se apega a lo familiar, sin importar lo doloroso o ineficiente que sea. Puede parecer extraño, pero nuestro ser o S minúscula en realidad disfruta de una vida empobrecida y de toda la negatividad que conlleva sentirse indigno, invalidado, juzgar a los demás y juzgarse a uno mismo. Intentar salir ganando y tener razón siempre, lamentarse por el pasado, temer al futuro, lamerse las heridas, ansiar la seguridad y buscar amor en lugar de darlo. Estamos dispuestos a imaginar una nueva vida caracterizada por el éxito natural, en la que seamos libres de resentimiento y sintamos gratitud por todo lo que nos pasa. Una vida de inspiración, amor, alegría, con soluciones en las que todos salgamos ganando. Se nos dice que uno de los mayores obstáculos para la felicidad es la creencia de que esto no es posible. Tiene que haber trampa. Es demasiado bueno para ser verdad. Le puede pasar a los demás, pero no a mí. El don de una personalidad y de un maestro como el Dr. Hawkins es que vemos y experimentamos a un ser que es esa felicidad, esa alegría desbordante, esa paz inexpugnable. Escribió el libro porque él mismo experimentó el poder del mecanismo que describe. Leer a un ser liberado y estar en su presencia nos ofrece el catalizador, la esperanza y el punto de partida de nuestro propio camino interior. Así, a pesar del cinismo del pequeño ser, es el ser el que nos atrae y nos pone en marcha. Al principio podemos escuchar su llamada a través de una conciencia avanzada como la de Hawkins, un maestro, guía o sabio que ha realizado el ser. Luego, a medida que tenemos nuestras propias experiencias de la verdad, la sanación y la expansión, escuchamos la llamada desde nuestro interior. El ser del maestro y el del estudiante son uno y el mismo, dice Hawkins. Él irradia las verdades de este libro. Como buscadora seria, consideré que la mayor parte de las escrituras espirituales contemporáneas eran superficiales y quise verificar la autenticidad de esta obra. Es de suma importancia saber si este autor habla tras haber alcanzado una verdadera realización interna. La respuesta es sí. Mis observaciones de cerca efectuadas a lo largo de varios años de entrevistas y visitas confirmaron su avanzado estado de realización. En este libro él nos recuerda la ley de la conciencia, que dice que todos estamos conectados a nivel energético y una vibración más elevada como el amor tiene un poderoso efecto sobre las vibraciones más bajas como el miedo. Siento la verdad de esta ley siempre que estoy con él. Su campo de energía transmite amor y paz profunda. Como explica en esta obra, los estados superiores están disponibles para todos nosotros en cualquier momento. Repito, como explica en esta obra, los estados superiores están disponibles para todos nosotros en cualquier momento. Independientemente de dónde estemos en nuestra vida, este libro iluminará nuestro siguiente paso. El mecanismo de la entrega que describe Hawkins es aplicable a todo el viaje interno.
desde el abandono de los resentimientos infantiles hasta la rendición final del propio ego. Así, este libro es igualmente útil para el profesional interesado en el éxito mundano, el cliente de una terapia que busca sanar los problemas emocionales, el paciente al que se le ha diagnosticado una enfermedad y el buscador espiritual de la iluminación. El paso más importante, aconseja, es reconocer que tenemos sentimientos negativos como consecuencia de nuestra condición humana y estar dispuestos a observarlos sin juzgar. El elevado estado de la conciencia no dual puede ser nuestra meta, pero ¿cómo gestionar al pequeño ser persistentemente dualista que quiere que nos consideremos mejores o peores que los demás? En sus 10 libros anteriores, el Dr. Hawkins ha descrito el estado no dual de la iluminación con una conciencia prístina. Como él mismo dice con humor al comienzo de muchas conferencias, empecemos por el final. De hecho, en sus conferencias y libros ha detallado minuciosamente los estados de conciencia más elevados que son la culminación de la evolución humana. Ahora en este libro, publicado al final de su vida, nos lleva de vuelta a nuestro punto de partida común, el reconocimiento de la existencia del pequeño yo. Debemos empezar en donde estemos para llegar a donde queremos ir. No llegaremos más rápido si nos engañamos y nos decimos que estamos empezando desde más cerca, al pensar que nos hallamos más próximos a la meta de lo que en realidad estamos. En realidad alargamos el viaje. Como explica en el libro, hace falta coraje y honestidad para ver la negatividad y la pequeñez en nosotros. Solo cuando podamos reconocer la negatividad que hemos heredado de nuestra condición humana, tendremos la posibilidad de entregarla y liberarnos de ella. Simplemente hemos de estar dispuestos a reconocer esa parte de nuestra experiencia humana. Al aceptarla, podremos trascenderla. Hawkins nos muestra el camino. Este es un libro eminentemente práctico que expone una técnica para trascender al pequeño yo y abrirnos paso hacia la libertad. Este estado de libertad interior y pura felicidad es nuestro derecho de nacimiento, nos dice. A medida que se avanza en el libro, el lector se anima e inspira en los ejemplos clínicos de la vida real que Hawkins ha tomado de la práctica psiquiátrica. Caso tras caso se ve el poder de la entrega aplicado a casi todas las áreas de la vida, las relaciones, la salud física, el clima laboral, las actividades recreativas, el proceso espiritual, la vida familiar, la sexualidad, la curación emocional y la recuperación de las adicciones. Aprendemos que la respuesta a los problemas que afrontamos está dentro de nosotros. Al soltar los bloqueos internos, resplandece la verdad de nuestro ser interior y se revela el camino hacia la paz. Otros maestros espirituales han hecho hincapié en el cultivo de la paz interior como única solución real a las dificultades personales y a los conflictos colectivos. Primero, el desarme interior. Después, el desarme exterior. Según el Dalai Lama, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Gandhi, las implicaciones son claras. Al ser todos parte de un todo, cuando sanamos algo en nosotros mismos, lo sanamos para el mundo. Cada conciencia individual está conectada energéticamente a la conciencia colectiva. Por lo tanto, la curación personal surge de la colectiva. Es posible que Hawkins
sea el primero en intentar entender este principio a la luz de las aplicaciones clínicas y científicas. El punto crucial es que al cambiar nosotros, cambiamos el mundo. A medida que nos volvemos más cariñosos, se produce la curación exterior, tal como la subida de la marea eleva todos los barcos. El resplandor del amor incondicional en un corazón humano eleva la totalidad de la vida. El Dr. Hawkins es un escritor, psiquiatra, profesor espiritual e investigador de la conciencia mundialmente reconocido. Los detalles de su extraordinaria vida se dan en el apartado sobre el autor, situado al final del libro. Su obra única brota del manantial de la compasión universal y está dedicada a aliviar el sufrimiento en todas las dimensiones de la vida. El regalo que supone el trabajo de Hawkins para la evolución humana está más allá de lo que pueda expresarse con palabras. El éxtasis del estado de iluminación es completo, de modo que uno nunca se ausentaría de él, excepto por una entrega total al amor de Dios y a los propios seres humanos, para compartir el don que le fue dado. Este libro sobre el dejar ir y todo su trabajo en el mundo es el resultado de esa entrega. Como se lee en uno de los capítulos, vivió una rendición muy profunda que le permitió reanudar su conciencia personal a fin de cumplir ciertos compromisos en el mundo. El estado de unidad no se perdió ni se fue, y un amor extraordinario tuvo que ser dirigido al reto de verbalizar lo inefable. El lector se dará cuenta de que su manera de usar algunos pronombres no se ajusta al uso convencional, por ejemplo, al hablar de nuestra vida, pero es fiel a la experiencia de un estado espiritual que conoce la unicidad impersonal de toda vida. El hecho de que Hawking se reincorpora al mundo de la lógica y el lenguaje a fin de compartir con nosotros un mapa de la conciencia para que también podamos completar nuestro destino, dice mucho de su amor desinteresado a la humanidad. Al mostrarnos el camino hacia la liberación, nos da la oportunidad de alcanzarla. Gracias, Dr. Hawkins, por el don de la rendición total. Frank Grace, que es doctora en filosofía, editora, profesora de estudios religiosos y auxiliar de la sala de meditación de la Universidad de Redlands, California, directora y fundadora del Instituto de Vida Contemplativa de Sedona, Arizona, en junio del año 2012. Gracias, gracias, gracias.